O sea, el ciclista no ve una montaña y dice, ¿cómo la rodeo? El ciclista ve una montaña y no solo dice, la voy a subir, sino qué tan rápido la voy a subir, ¿no? Y si llueve, mejor. Sí. Entonces, es esa actitud de cualquier obstáculo que tengas enfrente, ese es el camino. Te vas sacando lo mejor que tienes, porque lo malo, y lo voy a hacer también muy, lo vas dejando en el entrenamiento. O sea, se va quedando, ¿no? O sea, sí. Oye, me dio flojera. Pues no, tienes que entrenar porque es una cuentita de banco que tienes que ir llenando tu entrenamiento, si no, te va restando, ¿no? Hola, ¿cómo están? Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches. Este es otro episodio más de Marcados, un podcast que busca y pretende resaltar a personas que han sido marcadas por Querétaro o que han marcado Querétaro. Y el día de hoy, pues me encuentro con un joven que conozco muy bien a sus papás. Me da mucho gusto saludarlo, a Ángel de Lope Cobo. Conozco a su papá, a su mamá, a sus abuelos y me dio mucho gusto que estableciéramos contacto porque él es queretano. Ahorita nos va a platicar de su vida profesional, pero un tema que es bien importante es de los pocos mexicanos que ha competido y ha terminado el Ironman de Kona, Hawái. El Ironman de Kona, Hawái es el pináculo del Ironman, de la competencia del Ironman. Es el campeonato al que todo el mundo quiere llegar. No puedes llegar de otra manera si no es calificando, haciendo un Ironman previamente. Y él es orgullosamente queretano y ahorita nos va a platicar. Y nos interactuamos en redes sociales y ese es el día de hoy que está aquí con nosotros. Ángel, muchas gracias por venir. Gracias a ti, Marco. Platícame, tú eres queretano, bueno, sabemos tu papá y tu mamá, los conozco hace muchos años, amigos muy queridos, pero tú naciste aquí en Querétaro. Sí, aquí nací y aquí he vivido toda mi vida. ¿Y qué estás haciendo ahorita? Ahora, después del Ironman, empecé a buscar trabajo. ¿Qué estudiaste? Estudié ingeniería industrial. ¿Como tu papá? Así es. Sí, como tu tío Diego también. Sí, tu tío creo que sí, es ingeniería industrial, sí. Es correcto. Eres de los que sí saben lo que hay que estudiar. Yo soy ingeniero industrial también, por eso. Digo, nos llaman licenciados con casco, ¿no? Exacto. Sí. Bueno, son dos carreras, licenciatura en ingeniería. Exacto. No, pero estudié ingeniería industrial, me gradué hace 2 años y medio. Tan pronto salí de la universidad, empecé a trabajar. Tuve 2 trabajos distintos antes de decidir dedicarme al 100% al Ironman. Estuve 1 año en uno, 1 año al siguiente. Ya cuando tomé la decisión, inclusive desde el primero, la tomé pensando en que yo quería entrenar. Okay. Entonces fue un trabajo que me exigían estar medio tiempo presencial y después podía trabajar de casa, y eso me gustó porque me daba la flexibilidad para poder entrenar. En ese momento yo apenas estaba empezando a prepararme para mi primer medio Ironman, que fue hace 2 años, 4 o 5 meses, y gracias a tomar ese trabajo pude entrenar y pude hacer buen papel en este primer evento. Y total, una cosa llevó a la otra. Me acabo inscribiendo al Ironman de Cozumel, y yo sabía que iba a necesitar todavía más tiempo para entrenar, y al mismo tiempo existió un poco de tensión en este primer trabajo que tuve, y decidí buscar un trabajo que me diera todavía más flexibilidad, más libertad. ¿Cuál era ese siguiente trabajo? ¿Qué hacías? El siguiente trabajo fui vendedor. Okay. Entonces era dueño de mi tiempo. Y a pesar de que yo fui el primer vendedor de esta empresa, entonces tenía muchas responsabilidades porque no existía material de ventas, no existía página de internet. Desarrollar todo. Sí, la marca, todo, ¿no? Existían puros comisionistas y no estaba homologado el discurso de ventas, entonces era un relajo. Entonces a mí me tocó meter un poquito de orden y pues salir a vender, ¿no? Entonces, afortunadamente sí me dio la flexibilidad y el tiempo que necesitaba para prepararme, ¿no? Sin embargo, a 3 meses del Mundial, ya inclusive este trabajo me estaba metiendo un poquito de fricción, un poco de ansiedad, y yo sabía que si quería hacer muy buen papel en Hawái, pues iba a tener que decidir si quería seguir o no con este trabajo, porque en el día a día, pues aunque sea un rato,
corto y estés en tu casa o lo que tú quieras o salgas, es fatiga, es estrés y eso tiene un impacto real en tu rendimiento. En tu rendimiento, porque claro. tus emociones tienen un peso importante. Sí. Entonces yo decidí salirme y enfocarme 100% en el entrenamiento. Y viví la vida de un atleta profesional durante 3 meses. Ok. Que pues, yo desde chico siempre admiré al deportista, ¿no? Claro. Yo era fanático de las Olimpiadas y para mí era algo muy aspiracional. Pero uno de chico le siembran la idea de que en México ser atleta de alto rendimiento es muy difícil. Es muy difícil, ¿no? dedicarte a eso, ¿no? Y si tú tienes una idea, una visión de cómo quieres tu vida adulta y cómo quieres que tu familia crezca y demás, pues mi visión era, pues, al menos lo que mis papás me dieron a mí, yo podérselo dar a mis hijos, claro. ¿no? Entonces, el ser atleta profesional, luego como que fue descartado, claro, ¿no? Porque el fútbol, o sea, estos deportes un poco más populares que si dejan más, no eran de mi interés. Pero total, aquí me encuentro muchos años después, llevando esta vida y haciéndolo pues por mí y por nadie más, claro. ¿no? Sin la presión de ganar o de tener un beneficio económico de mi participación, más bien pues un beneficio espiritual, personal, claro. Como le quieras y es que llamar. Al final es eso, el deporte te representa un beneficio, pues si lo haces profesionalmente, seguramente económico. Sí. Es el llegar a ser un deportista profesional en cualquier disciplina, pues es muy complicado, hay mucha competencia, ¿no? Sí. Y resaltar, pues también, pero ya hacerlo de manera como una filosofía de vida. Yo me acuerdo mucho de tu papá, que también hace mucho ejercicio, tus tíos también, o sea, sí. Siempre ha sido gente muy deportista, muy enfocada, muy centrada, muy disciplinada, y que eso es lo que al final te lleva al éxito, ¿no? Oye, pero antes de entrar en el Ironman, que ahorita nos vamos a dar un tiro de plática muy divertida, ¿por qué estudiaste ingeniería industrial? Fíjate que yo empecé estudiando sistemas computacionales. No me digas. Sí, porque estuve 1 año y medio en sistemas. No te voy a decir por qué me río. Yo siempre fui un apasionado por Silicon Valley y todos estos grandes emprendedores, y mi idea era algún día irme para allá o de alguna forma emprender en este mundo de software, ¿no? Ajá. Y entré a sistemas con esa idea en el TEC de Monterrey, aquí en Querétaro, y no me relacioné con mis compañeros y mis profesores. Muy pocos compartían esta motivación que yo tenía. Ajá. Entonces, después de 1 año y medio, decidí cambiarme a ingeniería industrial. Okay. Porque nomás no encontraba ese clic que para mí era importante. Claro. Y me cambié a ingeniería industrial. Me gusta pensar que no es por mi papá o mi tío, ¿no? Pero con la idea de que te dan una embarradita de todo. Claro. Y básicamente estás posponiendo tu decisión de qué quieres hacer con tu vida 4 o 5 años más, ¿no? Y terminas graduándote como un todólogo. Entonces no estaba cerrando ninguna puerta, y si mi interés por el software seguía ahí, yo sabía que no estaba cerrando esa, ¿no? Es que te platico porque a mí me pasó exactamente lo mismo. Yo cuando llegué a inscribirme a la carrera, pues llegué, presenté mis papeles y ahí puse que quería estudiar sin saber que me estaba inscribiendo a ingeniería en sistemas computacionales, porque siempre me gustaron precisamente este mundo de tecnología que hoy para mí es un sueño hecho realidad. O sea, todo lo que hace 30 años aspirábamos, soñábamos, lo estamos viendo hoy, ¿no? Sí. Entonces, yo me eché 1 año, pero efectivamente para mí era un mundo muy etéreo, como que no entendía cuál era la practicidad o luego algunas clases eran muy conceptuales y me desesperé mucho y mejor me fui a ingeniería industrial que como bien lo dices, aprendes de todo un poco, pero te permite pues otro perfil, es otra diferencia. Y hoy yo agradezco haber estudiado ingeniería industrial, porque por mi trabajo claro, lo disfruto muchísimo, porque voy a industrias, sé de computación, sé de medio ambiente, o sea, como que tienes un margen muy amplio de conocimiento y te permite desempeñarte en muchas materias, ¿no? O sea, en muchos rubros, el ingeniero industrial siempre es necesario por donde le veas. Sí, siento que simpatizas más fácilmente con
todos los diferentes perfiles dentro de una empresa, Claro. ¿no? Entiendes más fácilmente lo que todo el mundo hace y cómo es que todo esto se conecta y se relaciona entre sí. Entonces sí, terminé contento con esa decisión. Digo, me tocó la pandemia durante la carrera, justo cuando tomé esta decisión. Entonces, en realidad conviví con mis compañeros un año, claro. ¿no? Pero aún así valió la pena. Oye, ¿y durante la carrera practicas algún deporte? No, yo, empezando la historia, en secundaria, de chico siempre fui muy activo. Y en la secundaria me metí al equipo de atletismo y ahí me enseñaron a correr y empecé a competir. Fui a varios estatales, nunca llegué a un nacional, no resaltaba, vamos, pero tampoco era mi tirada, ¿no? Sí. O sea, yo lo hacía por hacer un ejercicio y ahí había un equipo en la escuela en la que estaba y nos llevaban a estas competencias. Pero me enseñaron a correr y ahí agarré el gusto por el deporte. Ya en el primer año de preparatoria me diagnosticaron una hernia discal. Órale. Y fui... ¿Motivada por crecimiento? Tengo algunas hipótesis, ¿no? Pero creo que es una mezcla de... Nos hizo falta hacer fuerza, hacer más gimnasio. Ok. Durante el entrenamiento de atletismo. Sí, como que no existe mucho conocimiento, ¿no? Alrededor de la ciencia del deporte. Y eso pues ha llevado a muchos jóvenes a este tipo de lesión. Y yo creo que yo fui uno de ellos, claro. ¿No? Mal asesorados. No con mala intención. Sí, sin conocimiento. Pero es falta de conocimiento, sí. Y total, me diagnosticaron la hernia discal. Fui con algunos traumatólogos, inclusive uno de ellos propuso operarme. Y ambos me dijeron que yo ya no podía volver a correr en mi vida, que me dedicara a escalar y a nadar. ¿Escalabas? No, okay. No, él escalaba, por eso lo recomendó. Sí, pero... Sí. Pero si te caías, si te caías de la escalada, igual te rompió la espalda, ¿no? Era feo. Pues sí, al menos ahí no hay ningún tipo de impacto, ¿no? Exactamente. Pero total, les hice caso, dejé de correr y durante los próximos 6 años fui bastante inactivo, o sea, de los 15 a los 21 o más, yo 22, y ocasionalmente iba a nadar 1 o 2 veces por semana, media hora. En la corrida la dejé. Durante un momento quería ir al gimnasio porque me sentía inseguro de mi cuerpo, de cómo me veía. Me decían flaco, yo me sentía Siempre fuiste débil. muy delgado. Sí, siempre fui muy delgado. Y a pesar de que yo me consideraba alguien atlético, con el tiempo me dejé de sentir así, ¿no? Claro. Entonces, ¿Y cómo es importante sentirte bien contigo mismo, no? Sí, es vital. Y lo emanas, o sea, hagas lo que hagas. Si no estás tranquilo con tu cuerpo, tiene un impacto en tu día a día. Claro. Y perdón que lo diga, pero es falso que el que dicen es que el que está pasado de peso es un gordito feliz. No hay gorditos felices. O sea, no conozco a nadie que sea gordito, esté contento estando gordito. Sí, digo, es un tema complicado, ¿no? Porque hay gente que, pues, dado lesiones o trastornos, o sea, pueden haber muchas variables, muy complejo. ¿no? Sí, claro. Pero en la mayoría de los casos sí concuerdo. O sea, detrás de esto, pues hay una serie de hábitos que no necesitas ser científico para darte cuenta. Y hay que reconocer que hay personas que están enfermas y no estamos estereotipando a nadie. Eso es importante decirlo, ¿no? O sea, pero generalmente las personas siempre queremos estar bien físicamente o vernos bien, aunque sea nuestra percepción que sea positiva, ¿no? Lo que yo veo en el espejo, si es una imagen positiva, pues hay que aceptar esa imagen. O sea, no estereotiparnos por querer ser el más esbelto o el más fuerte, pero estar bien contentos con nosotros mismos, ¿no? No, y llega, al final es calidad de vida también, o sea, el sentirte bien, ¿no? Si tú tienes cierta condición física y dices quiero subir este cerro, así es. Vas y subes el cerro y lo puedes hacer, ¿no? Claro, dependiendo de tu condición, ese cerro puede ser cerro que está aquí atrás o puede ser el pico de Orizaba. Claro. Pero al final del día, mientras mejor condición tengas, vas a tener una mejor calidad de vida, ¿no? Claro. Mientras más fuerte estás,
cuando envejezcas y empiezas a perder esa fuerza, más fácil va a ser levantar la bolsa del súper, cargar a tu nieto, abrir un tarro, ¿no? O sea, al final, tristemente, muchas veces la motivación detrás de hacer cierto ejercicio es por un aspecto visual de cómo se ve exactamente. uno. Pero detrás la gente tiene que entender que es calidad de vida. Sí, coincido contigo. Sí. Por eso no quiero estereotipar a nadie que diga, es que, o sea, si tú estás bien contigo mismo y estás saludable, te permite pues llegar a una adultez y eventualmente una vejez pues mucho más digna, ¿no? Sí, por un lado está el tema de calidad de vida y por otro yo creo que el tema de seguridad e inseguridad es cuando tú eres una persona íntegra, ¿no? Cuando dices, actúas y piensas de la misma manera, la gente lo percibe y te agarra confianza más rápidamente, y eso abre puertas y la gente quiere relacionarse con gente íntegra, ¿no? Pero, de nuevo, a través de cómo te ves y la energía que emanas, pues te das cuenta de estas discrepancias que existen en la integridad de la gente, ¿no? Porque por más que delante de ti pongan a un ponente con 1000 cualidades, si tú lo ves y físicamente hay algo que no tiene sentido con el resto de su imagen, vas a decir algo anda raro ahí, hay gato encerrado, ¿no? Sí, o sea, no te proyecta lo que tú percibes, ¿no? O probablemente no es lo que tú estás percibiendo, no es lo que el refleja. Entonces tiene un impacto en cómo te relacionas con los demás, bueno, cómo los demás se relacionan contigo y también cómo te ves tú a ti mismo y qué tan tranquilo estás estando solo. Claro. ¿No? Oye, entonces, ¿tú no estabas a gusto con cómo te veías? No estaba a gusto, tenía mucha inseguridad. El bajón, el valle más grande en el que estuve me fui de intercambio, regresé. Yo tuve una relación de 3 meses y durante la pandemia pues fue mi exnovia la única persona con la que convivía fuera de mi familia. ¿No? Y gracias a ello se hizo una parte muy grande de lo que era yo y de lo que aspiraba, claro. ¿No? De todo. Entonces regresé, ella se quedó allá, estuvimos en Madrid, ella se quedó allá a vivir y cortamos y regresé y pues había un vacío enorme. Claro. Entonces ahí es donde yo estaba viendo por todos lados cómo llenarlo, ¿no? Y tuve la fortuna de toparme con el perfil de Instagram de un amigo que tuve 10 años atrás, que justo estaba en el equipo de atletismo, y yo vi que estaba haciendo medios Ironmans, estaba haciendo gran fondos, estaba escalando el Ista y el Pico, y hubo algo en ese perfil que vi que dije, necesito esto, ¿no? Lo que está haciendo es algo que yo necesito hacer. Sí. Entonces le escribí y le dije, oye, invítame a lo que sea, o sea, sácame, de que quiero acompañarte a cualquiera de estas aventuras. Dije, órale, vamos a rodar, vamos a andar en bici. Y ahí tenía mi papá una bici de aluminio que usó para hacer el tri olímpico de Veracruz 10 años atrás, o no más, como 15 años atrás. Yo lo acompañé, teniendo 10 años, a hacer a verlo, hacer este evento. Sí. Y desde entonces yo tenía la espinita de hacer uno algún día, pero gracias a que dejé de correr, pues como que... ¿Y sí te motivaba a ver a tu papá? Porque mi señora y yo, Luisa, mi esposa y yo, llevábamos a nuestros hijos a cuando hacíamos triatlones y se desesperaron mucho, que tanto que no les gusta, ¿no? Los odiaron. Bueno, es que mi papá solo me llevó a uno, entonces ya si los llevas a uno cada mes, pues los entiendo, ¿no? Sí. No, pero con ese bastó, al menos en mí, para plantar ahí una semillita, claro, que muchos años después pues, se convirtió en lo que se convirtió. Oh, qué padre. Entonces, hubieron 2 personas que me influenciaron de esta manera, mi papá, y aparte tengo un tío que en el 92 hizo el Ironman de Australia. Qué padre. Era el único miembro de la familia que había hecho un Ironman, la única persona que conocía que había hecho un Ironman, y fue gracias a él que yo conocí lo que era un Ironman. Ahora, y es importante también para que nos escuchan, un Ironman es una competencia de alta resistencia en la cual nadas 3.8 kilómetros, ruedas o andas en bici 180 kilómetros y corres al finalizar un maratón. Todos el mismo día, una después de la otra y sin asistencia de nadie más que tu voluntad. Entonces,
porque sí es importante hablar del Ironman, pero luego no entendemos qué es el Ironman. Entonces, ya cuando lo piensas, así cuando te lo dices, y en menos de 17 horas. Sí. Si no cuenta. Si no cuenta, puedes acabar, pero no eres Ironman. Entonces, te invitó a tu tío. Entonces, bueno, mi tío pues lo hizo antes de que yo naciera, ¿no? Pero yo escuché que lo había hecho y gracias a él conocí al Ironman. Pero ninguno de la familia, nunca nadie pensó que íbamos a hacer uno. Era el loco, ¿no? Uh-huh. Pero curiosamente, él era de todos los tíos el único que en las comidas se levantaba y se ponía a jugar con los niños, con todos nosotros. Okay. Al lobo y las escondidillas. El único que tenía energía para hacer. Sí. Y al día de hoy sigue saliendo a correr todos los días, ¿no? A sus 62, 63 años. Y se mantiene muy, muy bien. Y sale a andar en bici de montaña con su hijo. Y total, es una persona que inspira, uh-huh. ¿no? Y regresando a tu amigo. A mi amigo, sí. Me invita a rodar, saco la bici de mi papá con la que hizo el trío olímpico, una bici de aluminio de entrada, y empecé a rodar. Y me fascinó la bici, ya estaba nadando y solo me faltaba correr. Para hacer un triatlón. Entonces me animé a empezar a correr y por mi cuenta me lo llevé muy progresivo y me di cuenta que ya no me dolía la espalda. O sea, la hernia discal siempre va a estar ahí, ¿no? Uh-huh. Pero el dolor de espalda no. No, ok. Y me inscribí al triatlón olímpico de Cozumel de 2022. Ese fue mi primer evento. Me preparé, yo estaba en mi último semestre de la universidad, no contraté a ningún coach, fue un entrenamiento que hice totalmente por mi cuenta. Lírico. Sí. Sin constancia, o sea, bastante... Aprovechando la juventud. Sí. También, porque hacer un triatlón a los 21, pues tienes pulmón y fuerza física, ¿no? Sí, y es más difícil que te lesiones. Claro. Total, fui al evento, me acompañó mi papá y mi abuelo. La bici la empaqué en una caja de cartón y ahí tengo las fotos cargando la caja de cartón con dos listones estos que usas para amarrar cosas en la pick-up, uh-huh. En el ferry de Cozumel. Y me aventé ese evento y quedé en segundo lugar de mi categoría de 18 a 24 años. Entonces ahí me di cuenta que sí. Yo en ese momento no sabía que existía un mundial de Ironman, un mundial porque también hay mundial de triatlón olímpico. Uh-huh. Me enteré varios meses después que había calificado al mundial. Órale. Sí. Pero en ese momento nadie me dijo nada, ¿no? Ya fui a la premiación y un mes después conocí al coach que me iba a entrenar, que me entrenó durante los próximos 2 años, que me entrenó para Kona. Es un mexicano del norte que vive en Texas y vino a Querétaro porque él, hoy en día que Isaac del Toro es la sensación, claro. Él fue durante un momento entrenador de Isaac. Ah, qué bien. Y en el, no sé si en el AR Monex, pero dentro de este equipo, uno de mis grandes amigos hoy en día, que es Carlos Mieriterán, él también estuvo en esa bola de personas, ¿no? Y conoció y entrenó con Gerardo Medina. Y fue Carlos que trajo a Gerardo a Querétaro a que Gerardo hiciera unas pruebas. ¿Visorías? Hizo ajustes ajustó bicicletas y también pruebas de rendimiento físico de VO2 Max y uh-huh. aeróbicas para pues decirte básicamente qué nivel traes y en base a eso darte tu entrenamiento. Y yo fui por curioso a hacer las pruebas. Te ponía una máscara, ponía la bici en un rodillo inteligente, traía para picarte y sacarte sangre y medirte el lactato. Total, muy científico, ¿no? Y luego hizo clic con mi lado ingenieril, claro. Porque él está estudiando también una ingeniería en Texas. Él fue ciclista profesional en Estados Unidos una temporada y su aspiración es ser médico. Entonces tiene un perfil muy completo como entrenador porque tiene la experiencia de ser atleta, tiene la formación de ingeniero mecánico, entonces entiende la física, claro. Y la biomecánica detrás. La biomecánica del cuerpo, ajá. Y quiere ser doctor, entonces también ha leído mucho sobre pues, todos los sistemas energéticos, nutrición. Entonces es un perfil pues, bastante metabolismo completo. Sí. ¿Y él estuvo coachando? Sí, yo no lo he visto desde entonces. Lo vi esos 2 días de pruebas.
Me convenció, le empecé a pagar para que me coachara y desde entonces no lo he visto. Pero hizo muy buen trabajo. Hizo muy buen trabajo, pero todo fue de manera digital. Sí, claro. Y hoy así es. O sea, Sí. todo el mundo te entrena ya con los indicadores. Hoy cada vez hay más información disponible en línea para los Whoop y los Oura y el propio Garmin. Todo. Y con él la primer petición que le di fue, mira, quiero hacer un medio Ironman, solo tengo 2 horas al día de entrenamiento. Veamos qué tan lejos podemos llegar con esas 2 horas. Por el trabajo y tal, yo dije... 2 horas. Ahí estabas trabajando. Sí. Era el tiempo que tenía. Y ya con esas 2 horas... No. Pero, ¿y fuiste al Mundial de... Perdón, ¿fuiste al Mundial de... ¿Dónde fue? No. El Mundial que califiqué de olímpico fue en España, de Pontevedra. Ok. Después hice el medio Ironman con la bici de mi papá de aluminio. Qué valiente. Compré unas aerobarras en Amazon de $1,000. Y fue de las bicis de los tiempos de bicis más rápidos ahí en Acapulco. ¿Hiciste el medio Ironman de Acapulco? Sí, ese fue el que ese es bien difícil el arranque, ¿no? Porque es pura subida. Sí. El arranque de la bici. Sí, y ahí empedrado en la bajada, entonces los geles salen volando, en fin, aprendí mucho. Todo se resbala ahí. Aprendí mucho en ese evento. Y ahí también califiqué al Mundial del Medio Ironman, que era en Finlandia. Okay. Pero ese día, el día del evento, tenía ya reservado un vuelo de Acapulco a Ciudad de México. Acabando el evento. Sí. Dormía en Ciudad de México en un hotel de cápsula unas 4 horas y en la madrugada volaba a Kentucky por el trabajo. Yo pedí permiso para volar el lunes en la madrugada en vez del domingo. Entonces yo tenía que estar el lunes allá en Estados Unidos y no pude quedarme a la premiación. Entonces no tuve la oportunidad de aceptar la plaza para ir al Mundial. Porque para ir a un Mundial tienes que aceptar la plaza ahí en la premiación. Y que has que firmar ahí que la aceptas. Y pagar tu inscripción. Sí, claro, exactamente. No, el que ganas el derecho a inscribirte. Sí, justo, es el derecho a inscribirte. Entonces lo tuve que ceder. Y pensando a mis adentros, pues también no estaba en una posición económica como para ir al Mundial de España, al Mundial de Finlandia, y en ese momento pues yo empezaba a imaginar que podía ir a Hawái. Las cosas pasan por algo, sí. Entonces dije, ¿sabes qué? Si le voy a pedir a mis papás que me patrocinen un viaje a un Mundial, pues que sea Kona, ¿no? Claro. Entonces me fui tranquilo del evento, a mi viaje de trabajo regresé y luego me inscribí junto con otros 2 amigos al Ironman de Cozumel, 2023, que era fin de año. El de Acapulco fue a principios. Y ya me preparé con mi coach, con esas 2 horas, que curiosamente... 2 horas para el Ironman de Cozumel. O sea, 2 horas diarias que te dan 14 a la semana en el límite bajo para entrenar un Ironman. Curiosamente, saqué el promedio después del Mundial, después de Kona, saqué el promedio en enero de este año, para una plática que di en la prepa a la que fui, y también se la di a los jóvenes que están, que van a ir a los Juegos CONADEIP de triatlón, de la Asociación de Triatlón. Y curiosamente saqué los kilómetros que había recorrido en la bici, ¿no? Entonces, nadando son como 1,000,000 de metros. En la bici a enero eran como 32,000 kilómetros y corriendo eran casi 3,000. O sea, en tu periodo de entrenamiento. De entrenamiento de todo, ¿no? De este acumulado de 2 años, que pues, fue la preparación para Kona, ¿no? Básicamente. Y saqué el tiempo y eran unas como 1,600 horas, algo así. Y si sacas la división de los días que estuve entrenando entre las horas que entrené, son 2 horas y 10 minutos al día. O sea que sí. Pues que, a ver, para un Ironman, el amateur pues, son entre 10 y 14 horas, ¿no? O sea, 10 y 12 horas, vamos, más o menos. Sí. El intermedio, pues entre 12 y 16, y ya el pro va de 16 a 20 horas a la semana de entrenamiento. Es quiere decir que tienes dobles jornadas, entonces, pues no estuvo mal. No, o sea, lo que le impacta mucho a la gente es que 2 horas y 10 minutos al día no es tanto tiempo como para calificar a un mundial y hacer un muy buen papel en un mundial. Pero son 2 horas 10 minutos todos los días. Todos los días. O sea, obviamente hubieron días que no entrené, entonces... Claro. O tus rodadas largas o corridas largas que son 4 o 5 horas. Pero fue la constancia
durante estos 2 años de cumplir con mis 2 horas al día, teóricas, ¿no? Que me llevaron a Kona. Entonces, cuando me dicen, oye, ¿y cuánto entrenabas? Pues 2 horas al día nada más. Pero sí, hubieron semanas que llegué a entrenar 28 horas en una semana. Sí, los picos del entrenamiento son la locura. Y estos son horas efectivas, porque a esto le tienes que sumar el transporte a donde tienes que entrenar, porque aquí desafortunadamente no te puedes subir a la bici en la puerta de tu casa, claro, y salir rodando de ahí, ¿no? A eso le tienes que sumar el tiempo que te tardas preparando tu nutrición, tu alimentación, hidratación, todo lo que necesitas para entrenar, ¿no? Entonces, al final del día son muchas más horas. Claro. Pero de ejercicio efectivas, sí, 2 horas. Sí. O sea, que sí se puede. Es importante decirlo, ¿no? Muchas personas me dicen, oye, ¿cómo le haces para entrenar? Yo he hecho, platicamos antes de entrar al aire, yo he hecho 4 Ironman. Y mi trabajo, pues, es un trabajo demandante. Pues prácticamente de 12 hasta a veces hasta de 14 horas. Yo cuando estaba entrenando, cuando estaba haciendo Ironman, empezaba a las 9 de la mañana religiosamente a trabajar. Mi primera junta era a las 9 de la mañana. Sí. Y acababa 9 de la noche, si bien me iba, ¿no? De todo el día estar trabajando. Pero efectivamente, cuando entrenabas, pues antes de las 9 de la mañana, el tiempo que fuera necesario. Si me tenían que levantar a las 4 de la mañana para correr 2 horas, pues me levantaba a las 4 de la mañana. O luego que hacías dobles sesiones, ¿no? Correr y rodar sí, y nadar. Pues tenías que acomodarlo en ese espacio de tiempo. Y a mí, y te haré la pregunta, a mí la lección que más me dio es que todo se puede. No porque digas, sabes que tienes mucho trabajo, ¿cómo le hiciste para hacer un Ironman entrenando 2 horas diarias? Pues es que pues la consistencia. Sí, son un par de temas. Es muy común en deportes de resistencia, ¿no? El maratón, el Ironman, de gente que dice, no, estás muy joven, tienes que esperarte a los 30, ¿no? Y así con absolutamente todo lo que claro, puedes hacer. ¿Cuántos años tienes? 25. Si eres muy joven para ser un Ironman, no es la edad tradicional de un atleta de Ironman. No. Pero independientemente de la edad, a lo que voy es que hay mucha gente que te dice qué hacer. Claro. No, sí, tomando o no la decisión de hacer uno de estos eventos. Inclusive, por ejemplo, ya una vez que tomas la decisión, es muy fácil dejarte llevar por lo que todo el mundo dice. Entonces, algo que es muy importante para que tu tiempo que decidas invertir a esta meta sea efectivo, sea que tú generes pues un criterio de qué tan productivo está siendo este tiempo, ¿no? Porque si lo dejas en manos de alguien más, te vas a tardar 4 veces más de lo que te podrías tardar si generas ese criterio y tú empiezas a tomar este tipo de decisiones. Y que te dice otra cosa que es importante. No sé si es un concepto de sociedad, pero muchas personas tienden a boicotearte inconscientemente. Hoy que estoy corriendo más, mucha gente me dice, no, te vas a molar las rodillas. Sí. Oye, no, ¿cómo tantas horas en la bici? No es humano. ¿Cómo vas a correr 16 horas? Bueno, tu tiempo va a ser mucho menos, pero ¿cómo vas a correr 12 horas? Yo, no, 12 horas, si me da flojera estar 12 horas en la fiesta, imagínate 12 horas corriendo. Sí. Entonces, todos esos comentarios que te van boicoteando y te van diciendo, pues a lo mejor tienes razón, ¿verdad? ¿Para qué me esfuerzo tanto por algo que yo quiero si pues, estoy nadando literalmente en contra de la corriente? Porque todo el mundo trae una lógica de, ándale, échate una copa de vino, ándale, vamos a la fiesta. Uy, qué aburrido eres que te vas a dormir temprano. Sí. Culturalmente decir que no en México es complicado. Sí, todo el mundo te boicotea y al final dices, bueno, pues lo quiero hacer porque lo quiero hacer, ¿no? Sí, yo creo que en mi caso me ayudó mucho rodearme de gente que ya había pasado por algo así, ¿no? Por ejemplo, les voy a platicar de 2 o 3 personas. La primera es un primo hermano, hijo de mi tía Leonor. Tiene un cuate, ¿no? Son cuates y tienen 20 años. Yo soy el primo grande. Claro. Pero con el tiempo, yo como dejé de hacer ejercicio, pues ellos dos crecieron, ya son más altos, más fuertes y llegaron a ser más rápidos que yo. Todos los sentidos, ¿no? Y los fui a visitar y me pusieron a hacer una serie fuimos al gimnasio. Al día siguiente yo no me podía levantar de la cama. Uno de ellos me dijo, vamos a correr un maratón, porque él tiene la mentalidad de la filosofía de David Goggins. Okay. Y le gusta empujar sus límites todo el tiempo, ¿no? Entonces nos levantamos a correr un maratón.
en el kilómetro 23, creo, mis piernas empezaron a temblar y ya no pude, porque en ese momento no estaba ni entrenando todavía. Pero bueno, llegar al 23 habla de mucha estamina y mucho endurance y mucha... Pues orgullo, yo creo, en ese momento. Pero mis primos, los cuates, uno hizo el Ironman de Woodlands sin haber hecho un triatlón antes. O sea, sí entrenó, pero... No sabía que iba. No, era su primer evento. Y el otro, Mateo, con el que corrí el maratón, empezó a correr ultras, pero no ultras de 50 o 100 kilómetros, no, ultras de 100 millas. De 100 millas. No, 160 kilómetros. Sí, y ya se echó 5 ya o 6. Y justo fue como el equivalente de Kona de los ultras, que es en Badwater. Mont Blanc. Mont Blanc. El UTMB de Mont Blanc, que le das la vuelta a Mont Blanc y corres por Italia, Suiza y Francia. Y ese está en mi bucket list, algún día lo haré. Y él, pues justo ahora que mencionas Blackwater, su objetivo es Blackwater, pero para ir a Blackwater es curioso porque a diferencia de Kona, que dan plazas, en Blackwater tú tienes que mandar tu currículum deportivo y en base a los currículums que reciben a los mejores. Aceptan a los mejores. Bueno. Entonces ahí ni siquiera es un tema de plazas. Entonces lo que él hizo durante estos 5 eventos y uno de ellos el UTMB de Mont Blanc es acumular este currículum para poder calificar. Y este año subió su solicitud y no se la aceptaron después de hacer 6 eventos a sus 20 años. Bueno, está muy joven, todavía tiene oportunidad. Sí, pero bueno, es el tipo de persona con la que me empecé a rodear, que es gente que al contrario te dice cómo sí, o sea. Claro. Y es una filosofía o un criterio pues muy, muy productivo o muy de reflexión. Es las 5 personas con las que más te relaciones, tú vas a ser la sexta. O sea, si te relacionas siempre con 5 cuates que les gusta ir a la fiesta todos los días, pues va a ser la sexta persona que le gusta ir a la fiesta. Claro. Si te relacionas con 5 personas que te gustan, que quieren ser exitosos, que quieren salir adelante, que están hechas para adelante, pues seguramente va a ser la sexta persona. Sí. Si te relacionas con 5 personas que les gusta hacer ejercicio, pues seguramente vas a ser la sexta persona, ¿no? Y eso es lo que te lleva adelante, o sea... Sí. Y va más allá del ejercicio, o sea, es un tema de atreverte a soñar en grande y rodearte de gente que te va a decir, estás loco, no, pues no te va a llevar a ese objetivo, ¿no? Que ese es importante, porque para cualquiera que te digan hacer el mundial o calificar para el mundial del Ironman, pues hay que también comentar que para calificar a este mundial tienes que llegar en los 3 primeros lugares de tu categoría, en primeros 2, primeros 3 lugares, porque no siempre... Fíjate que depende del evento. En Cozumel, el año en el que yo fui, fue un año después de que no organizaran el evento por pandemia. Entonces existió un conflicto porque hubieron muchos que habían calificado a Kona y ese año separaron el evento y mandaron a los hombres a Niza. Entonces muchos competidores dijeron, no, yo califiqué a Kona, respétame mi lugar en Kona. Entonces les respetaron el lugar, ya no fueron a Niza, pero les respetaron el lugar de Kona. Entonces lo que sucedió es que para los que queríamos ir a Kona, calificar a Kona ese año, habían muchas menos plazas. Entonces en Cozumel, que fue en donde yo califiqué, había solo una plaza por categoría. En tu categoría de 18 a 24. Sí. O sea, imagínate, y 18 a 24 es una categoría competida porque todos están corriosos, enjundiosos, jóvenes, y muchos pues sin medir lo que representa, ¿no? Sí, y yo en realidad, o sea, tenía el objetivo de... Yo sabía más o menos qué tiempo iba a ser, pero no sabía quiénes iban a ir. Claro. ¿No? En una de esas venía alguien de Europa, de Estados Unidos, mejor preparado que yo con el objetivo de calificar a Kona. Vamos a México, ahí hay menos competencia. No sabía quiénes iban a ir. Y es más, yo no me enteré que había quedado en primer lugar hasta después de cruzar la meta. Entonces yo fui y yo iba enfrascado en mis tiempos, en lo que yo sabía que era capaz de hacer, seguir el plan y así fue. ¿Cuáles fueron tus tiempos en Cozumel? En Cozumel cancelaron la natación, claro. Entonces ahí no te tengo el dato. Sí, no, pues ahí. Pero... Y es una lástima porque la natación de Cozumel es padrísima y mejoras mucho tu tiempo. Porque traes la corriente a favor, entonces... Claro, ahí nos tenían en la línea de salida, inclusive los pros ya estaban formados y no dijeron nada durante 1 hora. Después nos dijeron, ¿saben qué? Por buenas ondas, el mar está
un poco picado, pero los vamos a dejar nadar, denos media hora. Pasó otra hora y ¿saben qué? Se cancela la natación. Y ya son las 9 de la mañana, arráncate. Y ahí la salida de la natación no es en la transición, entonces teníamos que caminar o conseguir ride o autobús 4 kilómetros para ir a nuestras bicis y salir, ¿no? Total, fuimos por nuestras bicis, nos formaron en el muelle, que es de donde sales de la natación, y por suerte era de los que estaban formados casi hasta adelante. Entonces arrancaron los pros, nos dieron la salida y yo habré sido de los primeros 30 en salir. Entonces adelante de mí había muy, muy, muy poquita gente. Y son 3 vueltas en Cozumel en la bici. La primera vuelta yo iba, en ese momento no sabía, pero iba con el que quedó en segundo lugar de mi age group y con uno de mis amigos, que es muy buen ciclista, íbamos los 3 juntos. Terminando la primera vuelta, antes de cruzar el pueblo, me separé y fui alcanzando a las pros mujeres. Ok. ¿Quién iba de mujeres que te acuerdas? En ese momento no me sabía los nombres de las mujeres, pero las que ubico, ese evento lo ganó una española. ¿Sara? Sara Pérez Sala, ¿no? Es chiquita, muy, muy flaquita. Pero a ella no la vi. Ella estaba muy adelante. Pero la bici la hice yo creo que en 4 horas 40, algo así. 4, no recuerdo el dato, pero eran 4 horas 30, 40 por ahí. Promedié 39 punto algo kilómetros por hora. Rapidísimo. Y me bajé a correr y era mi primer maratón. Yo nunca había corrido un maratón en mi vida. Y claro que traía el nervio de la espalda, de mis pies, porque durante toda esta preparación ya empecé a tener problemas de rodilla, fascitis plantar, la cadera, o sea, varios temas, porque tenía la resistencia aeróbica, pero me hacía falta la fuerza, el músculo, para prevenir estas lesiones y estaba en el límite. O sea, si hubiera empujado tantito más durante el entrenamiento... Te hubieras lesionado, no hubiera llegado a la competencia. Esta molestia se hubiera convertido en una lesión grave, ¿no? Afortunadamente no sucedió y ese día pues iba a lo desconocido. Entonces iba con bastante miedo en la corrida, pero... y no fue constante mi paso. Hubo un momento en donde sí me entró como un bajón, pero eventualmente me recuperé y ya cerré bien. Y ahí en Cozumel lo bonito es que estás rodeado de gente todo el camino, ¿no? Entonces eso ayuda bastante. Y la corrida la hice en 3 horas 20, que creo que tienes que promediar un poquito menos de 5 minutos el kilómetro, no sé, 4:40, 4:50. Entonces en mi primer Ironman hice 7 horas, algo así, o 7 horas 59, porque no hubo natación. Pero pues suma la natación, han sido 8 horas 40. Sí, 9 horas, ponle. No, muy buen tiempo. Sí. ¿Pasé el primero? Sí, no estuvo nada mal. Oye, calificas para Kona. ¿Qué te dicen? ¿Cómo te enteraste? Pues yo llegué a la meta y mi familia estaba ahí y me dijeron, oye, quedaste en primero. Yo estaba llorando independientemente de haber quedado en primero o no. Terminar un Ironman ya es suficiente carga emocional. Ahí estaba la campanita de poner una campana que tienes oportunidad de tocar si es el primer Ironman que haces. Okay. Entonces, obviamente, toqué. Yo no vi esa, lo voy a tocar. Quizá no la habían puesto todavía. Pero la toqué y obviamente corrí a la meta y ahí está mi familia, lloré, me dijeron que había calificado, que no sé qué. Y ese evento pues, lo estaban haciendo otros 2 amigos. Entonces, de ahí me fui a buscar a mis amigos cómo iban en la corrida, cuánto les faltaba, claro. Y a reportarme con medio mundo, ¿no? Y ya cuando fueron llegando, pues estaba transmitiendo también ahí por FaceTime a grupos de amigos, pues cómo iban llegando mis amigos, ¿no? Y ya ellos también muy emocionales todos, y ya nos fuimos al hotel a festejar, y fue la premiación al día siguiente, que la premiación hacen la premiación de los pros y de todos los amateurs al mismo tiempo. Fue en un señor Frogs. Okay. Estábamos ahí todos apretados. Pero estuvo muy bonita la premiación. Sobre todo si ganas el primer lugar. Claro, sí. Y te tienes que quedar a pagar, ¿no? Sí. Entonces se termina el festejo y van voceando a todos. Y empezaron con las mujeres y después empezaron con los hombres de la mayor edad a menor edad para pagar, ¿no? Entonces yo terminé el día como a las 11 de la noche. Fue el último, sí, yo fui el último.
Ahí fui el último, sí. Y pues muy surreal, ¿no? Entonces, obviamente, ahí tienes que tomar una decisión. ¿Cómo quieres vivir esta preparación para Kona? Porque tú puedes decir, ¿sabes qué? Ya califiqué. Voy a enfocarme en otras cosas. Voy a ir y lo voy a terminar. La voy a pasar bien y ya. O, que es lo que yo hice, le das... La importancia que tiene. La importancia que le corresponde a un evento como Kona y te preparas lo mejor que puedes para hacer un buen papel. Y es que también, a ver, para poner en contexto, el Mundial de Kona es como el Tour de Francia, es como el US Open, es como o Wimbledon, es como, o puede ser que peor, porque es el único evento en el cual tienes que calificar. O sea, es el evento del Ironman más importante, que se hace donde nació el Ironman, donde la isla se vuelca. Ahorita vamos a platicar de eso, que se vuelca para la organización de este evento. Y pues es un símbolo para los que nos gusta este tipo de deportes de resistencia. Es así como que el santo grial. Sí, es la meca, ¿no? De los triatletas. Exactamente. Literal, pero solo durante 2, 3, bueno, durante una semana. Sí, que lo que dura el evento. Ajá. Entonces, ¿decidiste darle la importancia que representaba este evento? Así es. Y me comprometí con mi entrenador, ya se hizo el plan y pues a entrenar. Y algo que me ayudó mucho ese año fue que, porque mucha gente que se pone una meta, ¿no? Hacer un maratón o hacer un Ironman, un gran fondo, hace el evento y después ya se termina, ¿no? Y para mí esto era algo que iba a trascender, o sea, iba a cambiar quién era yo, o al menos eso pretendía, ¿no? Y creo que lo que es clave, no solo para mantener la motivación, pero para hacer un buen papel en estos eventos y después del evento, pues que te deje algo más, es rodearte de gente apasionada. Claro. Muchos te dicen, rodéate de los mejores, ¿no? Del mejor triatleta, o si en tu trabajo, ¿no? Rodéate del que es más capaz en lo que sea que hagas. Lo que yo digo es rodéate del más apasionado, porque el más capaz no necesariamente te va a involucrar y te va a querer enseñar y te va a escuchar, mientras que el más apasionado suele ser bueno en lo que hace, pero más importante, te va a querer transmitir absolutamente todo, ¿no? Mientras seas humilde y curioso, esta persona va a estar dispuesta a enseñarte todo lo que le preguntes. Entonces yo tuve la fortuna de rodearme de gente muy apasionada en las 3 disciplinas. Aquí en Querétaro no hay muchos triatletas pues, de alto rendimiento, pero sí hay uno que otro ciclista, hay uno que otro corredor, hay uno que otro nadador. Y tuve la fortuna de conocer. De contactarlos. Y no solo a los que son buenos, pero sino a estos grupos de gente apasionada de lo que hacen, ¿no? Entonces, que siempre te están empujando a ser mejor, ¿no? Sí. Entonces, en vez de dejar la bici y decir, ¿sabes qué? Hazle un servicio, vengo por ella en una semana o 2 días, dejas la bici y le haces una pregunta porque te nace la curiosidad, ¿no? Oye, ¿y esto para qué sirve? Y esta persona se abre y te empieza a hablar y creo que es importante que tú te des la oportunidad de aprender en ese instante, ¿no? Entonces empecé a aprender sobre la bicicleta, la mecánica de la bicicleta. Yo no veía del ciclismo, no sabía cómo funcionaba el Tour de Francia, sabía que existía, pero todas estas carreras de ciclismo, ni idea. Entonces ellos me empezaron a involucrar y a platicar estas historias fascinantes de ciclistas. Y eran más grandes que tú. O más o menos de mi edad, ¿no? Pero en la comunidad, gente más grande también. De hecho, el mayor es don Roberto, que cumplió 70 años ahora en diciembre. Y hizo una reunión y nos invitó a todo el grupo a festejar su cumpleaños. Y él, al día de hoy, tiene una bici eléctrica, pero rueda con nosotros 100 kilómetros, 120. Ahí va en su bici eléctrica, pero ahí va. Sí, es reconocer. Sí. No, padrísimo. Y en estas comunidades hay padres con sus hijos y hay ¿no? familiares. Es un ambiente muy, muy, muy sano. Que es gente sumamente apasionada y eso te ayuda a mantener la motivación durante el entreno y rodearte de gente que te impulsa para adelante y esto empieza a trascender el evento que estás haciendo, porque después del evento lo que te va a quedar, o sea, ni siquiera te queda tu condición, porque la condición se pierde. Te vas perdiendo, claro. Pero lo que te va a quedar es estas personas que vas a conocer durante este camino que tomas, ¿no? Y la persona que construiste. Sí. Porque yo soy un convencido también que no eres el mismo
después de hacer un Ironman. Yo, hoy que no he podido regresar al entrenamiento del Ironman, veo en retrospectiva que eran semanas completas de levántate a las 4 o 5 de la mañana, súbete a la corredora y te vas a nadar a las 6 para las 7 y estar metiéndote a bañar y salir a las 8 o estar haciendo una dinámica y luego vete a chambear y luego atiende y luego sé padre de familia, sé esposo, aunque en algún momento te desconectas también las rodadas largas, etcétera. Es mucho sacrificio, pero vas construyendo una persona, vas dándote elementos a ti para aceptar lo que puedes cambiar, lo que no puedes cambiar lo que sí puedes hacer, ver las cosas de una manera perspectiva. Oye, que llovió, ¿cuántos casos de personas no tienes que se ponen como locos porque llovió? Sí. Hoy dices, pues llovió, ¿qué vas a hacer? Lo que pasa en el Ironman. Está lloviendo, el Ironman de Cozumel, no pueden nadar. Pues, ¿qué voy a hacer? Sí, eso es un tema de actitud, ¿no? Claro. O sea, la actitud es importantísima y es algo que encontré en los ciclistas. El ciclista no ve una montaña y dice, ¿cómo la rodeo? El ciclista ve una montaña y no solo dice, la voy a subir, sino qué tan rápido la voy a subir, ¿no? Exactamente. Y si llueve, mejor. Sí. Entonces, es esa actitud de cualquier obstáculo que tengas enfrente, ese es el camino hacia adelante. Claro, ¿no? exactamente. Y después, en cuanto a lo que estabas diciendo de cómo te transforma, creo que el comprometerte a algo así es como te meten a una olla de presión y tienes la oportunidad de a través de estas decisiones que tienes que tomar, porque como dices, hay sacrificios de por medio, ¿no? Porque va a ocupar más y más tiempo y más energía que tienes disponible en tu día a día y tú vas a tener que tomar decisiones de a quiénes vas a ver, a quiénes vas a dejar de ver, qué vas a seguir haciendo, qué vas a dejar de hacer. Entonces yo tenía pasiones y amigos que tuve que dejar de ver, dejar de hacer por darle prioridad a esto. Entonces tú tienes que, en este proceso como de filtrado, pues te vas dando cuenta de quiénes son las personas que realmente van a estar ahí, que están detrás de ti, que te van a apoyar. Te vas a dar cuenta de los hábitos que te echan para adelante, los hábitos que te echan para atrás y de las cosas que más te apasionan en la vida porque las vas a querer seguir haciendo. Entonces creo yo que este proceso es un proceso que saca a la luz la esencia de quién eres tú. Claro. O al menos puede sacar a la luz la esencia de quién eres tú. Esencialmente lo saca porque completar el proceso sí te permite distinguirte como quién realmente eres, ¿no? Y quién realmente te rodea. O sea, yo ahorita me está viendo en la mente, yo el primer medio Ironman que hice, lo hice en 2012 y un amigo me decía, ¿por qué medio? ¿Eres todo a media? Sí. Y mira que es una persona que la estimo mucho y me cuestionó con eso, ¿por qué medio? ¿Por qué no el completo? Entonces me puso a pensar y dije, pues a ver, vamos a echarnos el completo, ¿no? Y es así como que ir rompiendo tus retos, y no sabes desde dónde te viene la inspiración. Sí. O sea, el empezar a hacer esto, pues a mí me surgió cuando una vez vi un video, un documental del Ironman. Sí. Y dije, yo lo tengo que hacer algún día, ¿no? Y ahí estuve. Pero te va sacando lo mejor que tienes, porque lo malo, y lo voy a hacer también lo vas dejando en el entrenamiento. O sea, se va quedando, ¿no? O sea, oye, me dio flojera. Pues no, tienes que entrenar porque es una cuentita de banco que tienes que ir llenando tu entrenamiento, si no, te va restando, ¿no? Entonces, yo creo que eso es lo que al final vas construyendo con el entrenamiento. Sí. El otro día subí un TikTok y yo argumentaba que el Ironman es sufrimiento. ¿Coincides conmigo? Es abierta la pregunta, ¿eh? Sí. No hay respuestas malas ni buenas. Yo siempre he dicho que la bici en especial es mi mejor terapeuta. Ok, sí, claro. Y creo que hay una forma de terapia, se me olvida el nombre, creo que es terapia cognitiva o algo así, en la que si tienes algún miedo o algo que te angustia, como que te tienes que afrontar a ello para que seas capaz de afrontarlo más adelante, ¿no? Y cuando soñamos y tenemos una pesadilla es más o menos lo que está haciendo nuestro cerebro, ¿no? Estás soñando que un asalto, un secuestro, lo que sea. Es como que mentalmente te va
preparando para que cuando vivas algo así, como que estés un poquito más listo. Y el entrenamiento es lo mismo, es lo mismo que la terapia cognitiva. Al final te expones a este sufrimiento, es decisión tuya hacerlo, así como la terapia, para que el día del evento pues sufras menos, ¿no? Claro. Pero no solo es físico, o sea, mental también, porque si te ponen, en mi caso me dejaron días en los que tenía que rodar hasta 6 horas y yo no tenía con quién rodar a ese ritmo 6 horas. Entonces eran 6 horas en las que estaba yo solo. ¿En el rodillo o en la calle? En la calle. El día que más tiempo hice rodillo fueron 5, pero aún así. Es la locura, 5 horas en el rodillo te vuelves loco. Y ahí te pones una serie o lo que sea, ¿no? Ya, pero yo acabé odiando la serie. Sí, pero no, en calle. Entonces también es mucha introspección porque pasas mucho tiempo a solas, ¿no? Y algo que le pregunto mucho a la gente es, ¿cuándo fue la última vez que estuviste 6 horas tú solo? Sin distracciones, sin celular, sin ningún tipo de entretenimiento, sin estar acompañado, haciendo además una sola actividad durante 6 horas. Porque puedes decir, sí, pues la vez pasada que me fui a hacer una caminata y estuve... Sí, ¿qué? No, aquí son 6 horas en las que estás como en... Sí. Como en un trance. Un trance, un proceso como meditativo, ¿no? Sí, claro. Sí. Entonces sí es muy especial. Y sí es una forma de sufrimiento en un principio porque estás muy incómodo. Claro. Estás muy incómodo con esa soledad y con esa sensación física. Y te estás, como bien dices, te estás preparando para eventualmente sufrir. Cuando corriste el maratón de Cozumel, pues ibas sufriendo. Sí. No, a lo mejor físicamente todavía no, pero ibas con el pendiente de un paso chueco, una pisada más larga, algo puede hacer que me eche a perder mi carrera, ¿no? Sí, hace poco escuché a un triatleta profesional que decía que hablaba del pain cave, ¿no? Y no solo el objetivo de entrenar es empujar el pain cave más arriba para que sea más difícil llegar a él, más bien el que tú te sientas más cómodo estando dentro del pain cave. Exactamente. Y creo que el entrenamiento, más que el prevenir que sufras, lo que hace es que te sientas más cómodo sufriendo, porque ya sabes, empiezas a conocer cuáles son realmente tus límites. Es como, yo lo imagino como la cabina de un avión y tienes todas estas luces, estos focos rojos, y en un principio, tan pronto se prende un foco rojo, te apanicas y vamos a aterrizar el avión, ¿no? Claro. Pero con el tiempo, durante el entrenamiento, lo que te vas dando cuenta es que prende el foco rojo y te le quedas viendo un rato y dices, no, pues el avión sigue volando, ¿no? No pasa nada. Sí. Vamos a seguir volando a ver qué pasa, ¿no? Y después se prende otro foco rojo y te das cuenta que tampoco pasa nada, ¿no? Entonces vas entendiendo qué focos rojos puedes tolerar y cuáles no, y qué combinación de focos rojos también van a tirar el avión. Oye, ¿entrenas con música o sin música? Sin música, nunca entreno con música. ¿Por qué? A ver. Es un tema de... la música al final del día es un estímulo adicional, ¿no? Hoy en día es muy popular las clases en las que no solo hay música, sino hay alguien que está conectado a una bocina y te anda gritando y te anda dando instrucciones y te anda motivando y tal. No solo eso, sino ya le están agregando luces y ya le están agregando calor, sí, no, o sea, ya es ridículo, ¿no? Ahora, mejor eso a no hacer ejercicio. Claro, ¿no? Eso es cierto, sí. Pero el problema de estas clases es, bueno, ¿qué sucede cuando no tienes estas cosas? ¿Dónde vas a encontrar esa motivación para hacer el ejercicio, ¿no? Porque no vas a sentir esa dopamina que sientes con todos estos estímulos. Claro. Y el problema de sobreestimularte durante los entrenamientos es que pierdes esta bala que puedes usar en la competencia. Porque si tú te sobreestimulas en el entrenamiento, vas a llegar a la competencia donde va a haber música, va a haber gente y tal, y eso no te va a estimular a que si no te estimulas durante el entrenamiento y en la competencia, ahí ves la gente, ahí escuchas la música, ahí... Aunque sean 2 minutos. Ahí tomas café, ahí... Es un tema de darle respeto al entreno y pues estar presente, porque al final del día te distrae y quizás no estás poniendo atención en tu respiración o no estás dando oportunidad a que salgan, a que seas introspectivo y salgan cosas que tienen que salir. Claro, coincido contigo. Por eso yo también, el otro día también subí un TikTok que me decían que yo entreno sin música, porque aparte
Si cuando llegues a la competencia, si estás acostumbrado a oír música y no puedes oír música en la competencia, pues te vuelves loco. Esperas ese estímulo que nomás no te van a dar nadie durante la carrera. Especialmente en Kona es bastante solitario el evento. O sea, tú sales los primeros 5 kilómetros de bici y las únicas personas que ves el resto de la bici son voluntarios. Claro. Y ya. Y en el maratón ves los primeros también 5, 6, 7 kilómetros gente y no vuelves a ver gente hasta los últimos 2 kilómetros a la meta. Entonces estás solo, sin música y no estás sin gente. No estás en una jungla pensando que es Hawái. No es selva esa parte de Hawái. Volcánico. Pura lava, sí. Sí, una de las características de Hawái, de Kona, es que la bicicleta es 90 kilómetros de ida, 90 kilómetros de regreso, y una gran fracción de la bici es viento en contra y de subida. Es una pendiente, pues no mucha, pero sí es pendiente, ¿no? Entonces, es algo que si no estás preparado para ese sufrimiento, insisto, es que en los comentarios de mi TikTok decían, es que te entrenas para no sufrir. Ah, sí, en Kona, para que les platique un poquito de Kona, pasaron muchas cosas que me hicieron sufrir, que por más que me preparé, no había forma de prepararte para esto, ¿no? Pero gracias a que sufres durante el entrenamiento o estás incómodo, ya si sucede algo durante el evento que te hace sentir incómodo, es más fácil que te sientas cómodo en esta incomodidad. ¿Cuáles fueron esas cosas que te salen de control? Antes de empezar la natación empieza entre 2 boyas que están a 100 metros dentro del mar. Entonces tú tienes que meterte al agua, nadar de pecho a posicionarte entre estas 2 boyas donde van a dar el arranque del corral de salida que te corresponde, ¿no? Y en esos 100 metros habían aguas malas. Y me tocaron en el brazo. De hecho, tengo una cicatriz aquí del agua mala. O sea, bravas aguas malas. Sí, la pierna, y inclusive me llegaron a tocar la cara. Y el problema es que yo no sabía si las aguas malas de Hawái eran las mismas que las de México. Claro. En México ya había sido tocado, picado por alguna agua mala y sé que arde, ¿no? Sí. Pero ahí en Hawái no sabía si me debía preocupar. Eran venenosas, eran carabelas portuguesas. Entonces, quién sabe, ¿no? Sí. Pero pues vi que los demás habían no otros. No se moría nadie. No, en la misma situación que yo, y pues ya estás ahí, ¿no? Entonces, pues te aguantas. Y te das cuenta. Hay una serie que se llama Ted Lasso, que a mí me gusta, y el entrenador es un entrenador de fútbol que le dice a sus futbolistas que el animal más feliz es el goldfish, porque tiene una memoria de 10 segundos. Okay. Entonces, en esta situación del agua mala, pues te pica, sientes el ardor, pero tú tienes que tener una memoria de 10 segundos. Lo que sucede mucho con estas sensaciones, estas molestias, es que vienen y van. Claro. Y este ardor pues era muy intenso, pero se iba, ¿no? Entonces, tan pronto se va, tú ya no tienes la cabeza en eso, como si nada hubiera pasado. O sea, no le agregas más fuego más leña al fuego, ¿no? Entonces, pues arranca la natación y durante toda la natación de repente sentías el ardor, te distraías, pero volvías a enfocarte en la natación y te decías a ti mismo, oye, pues el ardor ya se fue una vez, se volverá a ir y lo volverás a sentir con menos frecuencia. O sea, esto va para abajo. Va pasando, claro. Entonces tienes que tener esa mentalidad de pez dorado que no te acuerdas de nada. Exacto. Entonces, saliendo de la natación, muchísima gente pedía vinagre. A algunos sí les llegó a caer mal. Christian Blumenfeld, que compitió ese día, que él ganó en Tokio, medalla de oro, vomitó en la bici. En fin, o sea, hubieron varios que sí les pegó más. Patrick Lange también tiene todo ardido la... Sí, a él le picó. Él ganó el evento, pero a él también le tocó, ¿no? Eso fue una de las cosas. Y en la bici yo creí que era mi fuerte. Y al día de hoy sigo creyendo que es mi fuerte. Me fue muy bien. En los primeros 90 kilómetros de ida fui recortando. Salí en la posición 77 de mi categoría. Éramos como 300. Y de todo el evento, pues como unos 2,500. Y en la bici, en los primeros 90 kilómetros, recorté al lugar 14 de mi categoría. Y traía muy buen promedio. Y yo tenía un guardadito para ponerlo en el regreso de la bici y darlo todavía más, darle más duro. Pero justo antes de dar la vuelta en U hay una subida, como tú bien dices, más pronunciada que las demás. Los demás son como repechos muy, muy largos. Y en esta subida
no sientes que hay viento a la hora de subir, pero das la vuelta en U y empiezas a bajar a más de 60 kilómetros por hora sobre tus aerobarras. Uno pensaría que el asfalto de Hawái está impecable, pues ahí no está impecable. Y eso que yo antes de ir a Hawái encontré un video en donde alguien grabó una moto del recorrido en bici y me lo ponía en el rodillo y lo vi 3 veces, ¿no? Entonces yo ya memoricé, me había memorizado el recorrido, pero ahí no te das cuenta de los baches, la rugosidad del viento. Entonces empecé a bajar, tienes gente adelante de ti, ves cómo sus ánforas se andan moviendo y en cualquier momento salen volando y te golpean. Y aparte el viento. Y el viento no era constante, eran ráfagas. Entonces te movían de un lado al otro y tú no podías predecir más o menos a dónde venía la fuerza con la que te jalaba, ¿no? Entonces empecé a usar pues, mucha fuerza en el abdomen, en la espalda baja. Para mantenerte controlado. Para mantener el control. Dije, ok, vamos a terminar de bajar y abajo le vuelvo a meter. Y abajo me empezó a doler la espalda baja. La zona de la hernia discal, en la que no me había molestado desde mis 14 años, bueno, 9 años después ahí estaba, ¿no? O 10 años después ahí estaba. Todos los demonios se llegaron a la cabeza. Entonces ahí tenía 2 opciones. Una, o mantenía ese paso o le bajaba. No, el problema de mantener ese paso es que corría el riesgo de que ese dolor aumentara y ya no pudiera correr bien. Entonces decidí, pues, bajarle un poquito a la intensidad de la bici. Aparte, paréntesis, son decisiones que tienes que tomar tú nada más. Sí, ahí no tienes contacto con nadie. Nadie. O sea, no sabes en qué lugar vas, no sabes el de adelante qué tan lejos va, el de atrás qué tanta distancia le has sacado, no sabes nada. Sí, estás totalmente solo. Entonces ya tomé esa decisión. Uno en ese momento no piensa que todavía tiene que correr un maratón, claro, ¿no? Pero sí me costó mucho trabajo terminar esos últimos kilómetros de la bici. ¿Qué pude haber hecho mejor? Mi posición en la bici fue muy agresiva. Yo nunca me hice un bike fit con esa bici, nunca le pagué a nadie porque no tenía el recurso para pagar 6,000 pesos para que me acomodaran mi asiento. Claro. Entonces lo que yo hacía es que comparaba imágenes de los profesionales con la mía, me tomaba mis fotos y ahí más o menos ajustaba y tal. Lo que sucedió es que no era una posición ideal. No era ergonómica. No. Y con ese esfuerzo adicional, que quizá mi abdomen está un poco débil, no lo sé, o mi espalda baja, pues salió esta molestia. Entonces terminé la bici y empecé a correr. Y curiosamente en la corrida me sentí muy bien. Me sentí muy bien y como dices, entré como en un trance, me comí los kilómetros y tuve de los maratones más rápidos de Kona. Corrí un maratón, puedo decir que corrí un maratón, en el mismo evento, un maratón más rápido que Christian Blumenfeld y que Sam Laidlow, que los dos son campeones. Son los monstruos de Ironman. A ellos les fue muy mal en el maratón. Sí, a ver, Sam Laidlow iba con calambres, iba en primer lugar y llegó, de la bici, sí. Y llegó en 17 de la algo competencia. Así. Sí, corrí un maratón en 3 horas y 1 minuto, algo así. Mi objetivo era correrlo en 3 horas. Perfecto. Pero fíjate que mi objetivo general era hacer menos de 9 horas y ser el mexicano más rápido en Kona. Y faltando 10 kilómetros para la meta, rebasé al único mexicano que estaba delante de mí, que estaba en mi categoría también. Él había ido a Kona 2 años antes y él había ganado la categoría de 18 a 24 años. Y lo rebasé. Justo cuando lo voy a rebasar, estaba su coach ahí, lo acompañó su coach y le pregunta a su coach, oye, ¿cómo vas? Y este cuate le dice, no me siento muy bien, estaba en muy mal lugar. Fue gasolina para ti. Sí, mentalmente estaba en muy mal lugar. Yo lo escuché y yo corrí el medio Ironman de Monterrey también. Y ahí me rebasó, iba en segundo lugar y terminé en tercero, pero el que quedó primero de mi categoría me rebasó volando, ¿no? Y después le bajó, pero yo no me di cuenta hasta después. Entonces dije, voy a aplicar esa, ¿no? Porque yo dije, ¿qué hago? Le doy la mano, le digo, venga, vamos a darle juntos. No, estamos compitiendo. Entonces yo agarré vuelito, lo pasé sprinteando y ya cuando no escuchaba ninguna pisada, ya regresé a mi ritmo. Y fue ahí en donde dije, bueno, ya voy a cumplir mis 2 metas. O sea, si llego a la meta este paso... Soy el primer lugar en mi categoría. Soy en primer lugar y voy a hacer menos de 9 horas, ¿no? Que no sabía en qué lugar iba, porque no tenía esa información, no sabía qué tan lejos estaba el siguiente lugar, que en ese momento estaba en sexto, no sabía que el quinto lugar estaba a 1 minuto y el cuarto, tercero estaban a 5 minutos. Entonces dije, ¿sabes qué? Voy a disfrutar
este evento como si fuera el último que fuera a hacer. Entonces, en eso llego al pueblo y yo me sentí como celebridad. A todo el mundo le daba 5, a los que estaban distraídos les hacía de que así para que se alborotaran, échenle porras, sí. Si había alguna botarga ahí bailando, bailaba con la botarga. Entonces realmente puedo decir que disfruté al máximo esos últimos kilómetros. Inclusive si ves el video de cuando llegué a la meta, llego a la meta extasiado y estoy saltando, y los que llegan antes y después se tiran al piso desechos, y yo estoy pues feliz de la vida. Y ahí está mi familia, y también es muy emocional, ¿no? Entonces fue un evento que me marcó como persona. No, como no. A ver, pensando en tu medalla, le pedía a Ángel que nos trajera su medalla. Es un medallón pesado. ¿Qué sientes cuando te pusieron la medalla? ¿No sientes así como una satisfacción? Sí, a mí me gritaron, porque cuando llegas a la meta de un Ironman te dicen you're an Ironman, ¿no? Pero yo fui el primer mexicano ese día en llegar a la meta, ¿no? Entonces dice el comentarista, que es famoso, el que dice you're an Ironman, él se lo llevan a todos los eventos, sí, ¿no? Sí. La misma voz. Dijo, ándale. Ay, qué padre. Ángel de López Cobo, you are an Ironman. Y luego qué padre. te dan tu medallita, sí. Y bueno, el eslogan de Ironman es anything is possible. Todo es posible. Y es la realidad. O sea, nosotros, la principal barrera es nuestra mente, ¿no? Sí. ¿Y qué sigue? Sí, muchos me preguntan eso y... Potencial tienes, actitud tienes. Fíjate que durante un momento estuve considerando aspirar a ir a Los Ángeles en 2028. Más que nada en ciclismo, en la contrarreloj. Okay. Y este año, antes de empezar a trabajar en el trabajo en el que estoy, había un evento importante en San Miguel. Es el gran fondo más largo de México. Y me inscribí, lo había corrido el año pasado, pero ponché 2 veces, entonces no tuve oportunidad de realmente competir. Y este año pues venía con todo, ¿no? Para romperla en ese evento. A este evento fueron ciclistas profesionales que han competido en mundiales, en olimpiadas, panamericanos, y se dedican a eso. Y fueron en equipo, además, o sea, equipos de 4 hasta 7 ciclistas. Y lo corrí y quedé en 4º lugar. No me voy a meter a detalle en la competencia, pero sucedió eso, y 2 semanas antes el segmento o la subida más difícil en México está aquí en la Sierra Gorda, se llama Casa de Máquinas, y el récord lo tenía Luis Lemus, que fue el último mexicano en ir a unas olimpiadas en ciclismo de ruta, y él tenía el récord ahí, y este año yo se lo quería quitar. Y sin prepararme fui con mis amigos a rodar por allá. Dije, ¿sabes qué? Voy a conseguir el récord de ida. Esta subida famosa es el regreso. Entonces le metí de ida, conseguí los récords de la ida. Llegamos al otro extremo, ahora era momento de regresar y hacer esta subida. Y dije, bueno, voy a calar qué tan lejos estoy de Luis. Y total, empecé a subir al ritmo de Luis y le empecé a abrir una brecha. Y al finalizar la subida le saqué 5 minutos a Luis Lemus. Entonces, entre esta experiencia y el gran fondo, pues obviamente sale esta idea de ir a Los Ángeles, ¿no? Pero detrás, tristemente, hay un aspecto pues político, y la realidad es que, al menos en ciclismo, como no hay una federación reconocida a nivel internacional de México, no existe un proceso claro para decir quiénes van a las Olimpiadas y quiénes no. Entonces, gracias a ello, imagínate que yo sacrifico, porque ya entendí más o menos el sacrificio que implica hacer un evento de esta importancia, ¿no? Y lo viví 6 meses o 1 año, en realidad. Ahora imagínate ese sacrificio durante 3 años más, sin tener la garantía. La certeza que aunque seas el mejor, vas a llegar. Exacto. Sí, ¿no? es mucho riesgo. Entonces, ya para terminar, lo que decidí es... Tengo otros sueños, otras pasiones. Claro, estás muy joven, aparte. Sí. Dentro de 2 meses, o menos un mes, me voy a ir a Alemania a vivir una temporada. Ah, qué bien. Y hay muchos eventos amateur que me gustaría hacer, ¿no? Yo también quisiera hacer el ultra de UTMB ahí en Mont Blanc.
Y bueno, allá en Europa hay 1000 eventos, ¿no? Y en todo el mundo. Entonces yo lo que quiero hacer ahora es Está el viajar. challenge. Está el challenge el de larga distancia, también una competencia de triatlón. Sí. El Roth Challenge, Ajá. que me queda muy cerca, de hecho. Pero sí, lo que quiero ahorita es viajar, disfrutar, seguir disfrutando el ejercicio, hacer bikepacking y mantener cierto nivel, ¿no? Nivel. Al final, la palabra mature tiene que ver con que amas lo que haces. Claro. Entonces yo, al menos ahorita, me veo como un amateur de alto nivel, ¿no? Entonces me permite seguir viviendo el ejercicio de una manera que lo disfruto, Claro, y a la par yo te puedo complementa. Sí, seguir creciendo en mi vida profesional y no depender de patrocinios, de una federación, de Sí, de decisiones absolutamente políticas, nada. como dices, ¿no? Sí, o de andarte ahí grabando y subiendo cosas a las redes, porque a mí no me gusta. Entonces, creo que de esta forma puedo llevar un balance que se empata muy bien con quién soy yo y con quién quiero ser. Claro. Entonces, ahorita independizarme de mis papás, Qué bien. empezar a vivir solo ahora en Alemania. Un reto importante. Y estando allá, ver qué hacer esta bola de gente apasionada, esta comunidad, encontrarlas, ser parte de ellas, ver qué eventos van a hacer y sumarme a esto, ¿no? Y si más adelante hay oportunidad de ir a Los Ángeles o a la siguiente, o yo qué sé, o a ayudar a alguien más que vaya, pues yo feliz de contribuir. Y aparte te voy a decir una cosa, nunca sabes cuál va a ser el camino. O sea, como bien lo dices, el obstáculo se vuelve el camino. Y hoy qué bueno que tengas esa visión y pues nunca sabes dónde vas a llegar, siempre y cuando pues te estés disfrutando del proceso. Sí. O sea, hoy a lo mejor no tienes la posibilidad la certeza de ir a Los Ángeles, pero el proceso te va a llevar a otro lado que puede ser mucho más placentero, ¿no? Siempre vienen cosas mejores. Sí. Pues qué padre, Ángel. Muchísimas gracias por el espacio. Pues nos quedan muchos temas que platicar, pero ya vi que está en la atención aquí, ya están las todos de que pero bueno, me da mucho gusto que nos hayas venido a platicar, a motivar a los jóvenes a que todo es posible, que tienen que echarle ganas, que es echarle sueño, que empezaste con tantas dificultades y a dónde has llegado y con un privilegio ser el mexicano que mejor tiempo hizo en Kona. Para los que le entendemos el Ironman y los que no, nos debemos sentir orgullosos que eres una persona que pues estás marcando a Querétaro. Gracias. No, y quisiera cerrar con un mensaje. Sí, claro, encantado. Para justo como estamos hablando, como hay gente que dice como sí y hay otros que te echan para abajo. Bueno, si tú eres un padre, un amigo, un coach, o estás de alguna forma relacionado a alguien que tiene algún sueño muy grande, deportivo o no, no lo traigan abajo. O sea, empújenlo, foméntenlo. Y tú como deportista, como atleta, como soñador, pues ródeate de gente que te impulsa para adelante. Claro. Ródate de gente apasionada. Y como un gran amigo me dijo a mí durante una carrera que hizo un acto sensacional, me cedió su llanta en perfecto estado cuando yo ponché. Qué bueno. Me dijo, a mí me ha dejado muchísimo el ejercicio, el ciclismo, y hay veces que te toca recibir y hay veces que te toca dar. Entonces es lo que yo me llevo, y con la intención de estos podcasts, ahora estoy entrenando a 3 atletas, es el dar de vuelta. Eso es lo más bonito, que el deporte es cíclico, ¿no? Sí. O sea, hoy estás recibiendo, pero el día de mañana estás dando. Sí. Y qué bueno que tengas ese pensamiento y enhorabuena, Ángel, que seas exitoso en Alemania. Gracias. Y no te olvides tus raíces, que aquí eres queretano, aquí te esperamos en un futuro no lejano. Estaré regresando. Tengo que pendiente ser San Gil todavía. Bueno, entonces este año ya está casi el San Gil es un medio Ironman. Sí, será el próximo quizás. Bueno, pues ojalá y nos vemos por ahí. Yo el año que entra amenazo, quiero hacer otro Ironman. Entonces, ¿me avisas? Sí, quiero hacer mi quinta Ironman. Quiero quedar con 5. Ángel, muchísimas gracias. Te voy a regalar esta taza para que te acuerdes de nosotros cuando estés en Alemania. La taza del podcast. Muy bien. Para que cuando te tomes un café te acuerdes de nosotros. Sí. Muchas gracias, Marco. Gracias. Pues gracias. Esto fue todo. Le agradezco mucho a Ángel que nos haya dispuesto un buen rato de su tiempo. Y pues este fue otro episodio de Marcados. Que estén muy bien. Hasta luego. Hasta luego.